Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. En el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar con el estudio de la segunda carta de Pedro. Hoy nos toca el capítulo 3. Vamos a hablar entonces en el capítulo 3 de Pedro, donde yo le pido que por favor, pues ustedes vayan. Segunda de Pedro, capítulo 3. Hoy vamos a hablar de lo que es el Señor no retarda su promesa. Así que vamos a ver lo que nos dice segunda de Pedro 3. Comienza diciendo: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dice el verso 8: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, aquí hemos leído lo que es segunda de Pedro 3, específicamente del 1 al 9, y como Pedro habla en esta carta, vamos ahora a tratar de sacar algunas aplicaciones para el día de hoy de nosotros. Vemos que Pedro nos habla aquí de que el Señor no retarda su promesa, promesa del Señor. El Señor en Hechos 1 le dice a los apóstoles, ¿verdad?, de que él va a preparar morada, pero a la vez también ese mismo Señor, dicen dos varones en Hechos 1, ese mismo Señor que se ha ido, él vendrá, y es el Dios que estamos esperando nosotros. Pero lo estamos esperando haciendo su voluntad, o lo estamos esperando haciendo la nuestra. Es muy importante que analicemos este punto. Él no retarda su promesa. Él comienza diciendo en el 3, aquí, segunda de Pedro 3, repito: amado, esta es la segunda carta que yo escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. O sea, yo les exhorto a que ustedes entiendan las exhortaciones que le estoy haciendo. Esta es la segunda carta que le escribo. En la 2 he querido darle consejos para que puedan pensar correctamente. Cuando él habla de limpio, o sea, probado por la luz del sol, la idea es la de juzgar las cosas colocándolas bajo la luz solar. Cuando nosotros queremos ver mejor algunas cosas, nosotros la ponemos en una luz, porque es cuando no hay luz, no vemos bien. Entonces, aquí Pedro le dice,
limpio entendimiento, o sea, ponerla bajo una luz que se puedan ver las cosas como nosotros la estamos haciendo. Entonces, realmente, en el Nuevo Testamento se usa un sentido ético y moral, libre de falsedad, puro y sin motivos escondidos. A la luz de Dios, a los ojos del Señor, tenemos que estar limpios, ¿verdad? Y libres de falsedad y puro. Nuestra conducta debe ser limpia. Dice el verso 2 del 3 aquí, 2 de Pedro, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Las palabras que predicaron los apóstoles, la palabra que el Señor le dio a ellos, le encomendó a ellos, es la que hoy nosotros también debemos de seguir. Entonces Pedro le dice, recuerden el mensaje de que los profetas de Dios nos dieron hace mucho tiempo y no olviden el mandamiento que nos dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que los apóstoles les enseñaron a ustedes, que es la que hoy nos están dando. Entonces, dice el verso 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. O sea, le dice, tomen en cuenta que en los últimos días vendrán algunos que solo pensarán en sus malos deseos y se burlarán de ustedes. Como en el día de hoy estamos mirando que hay tanta falsedad en el cristianismo, ¿verdad? Podemos ver a primera de Timoteo 4:1, a Judas 18, a segunda de Pedro 2:10, que vamos a leer. Segunda de Pedro 2:10 dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Cuando nosotros vemos por televisión, vemos, ¿verdad?, en las redes sociales, que usted dice, pero ven acá, pero fulano está predicando y es así que se predica. O sea, vemos tantas cosas que están pasando hoy. Y ya en el primer siglo, Pedro estaba hablando que en los postreros días, ¿y cuáles son los postreros días? ¿Serán aquellos? ¿Serán después? No, mi querido, los postreros días, inmediatamente el Señor se va y dice que vuelve. Desde ese momento arrancan los postreros días. Porque es que el problema es que usted y yo no sabemos cuándo Cristo viene. El que, oiga, ni Él lo sabe, el Padre, cuando Él se arranca. Y ya estamos en los postreros días. No esperen que si hay que pasar esto para los postreros días, no. Estamos dentro de los postreros días. Dice el verso 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como el principio de la creación. O sea, ¿qué pasó con la promesa de que Jesucristo regresaría? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual que cuando el mundo fue creado. Se burlaban, ¿verdad?, en ese momento, que Cristo viene, pero que nunca viene, que cuándo es la promesa, y le preguntaron, ¿qué pasó con la promesa? Hoy en día todavía la gente piensa que Cristo no viene, pero vendrá como ladrón en la noche, vendrá en el momento menos indicado, o sea, menos indicado, el momento que la gente no espere. Y esta es la pregunta, ellos se hacen esa pregunta, yo digo como tipo burla. Y hoy en día, ¿cuánta gente? Que el mundo, que Cristo viene, pero que nunca viene, y esto y aquello. Él viene. Ahora tratemos nosotros, tanto usted como yo, de estar bien para cuando Él venga. Isaías 5:9, Jeremías 17:15, Ezequiel 12:22, Mateo 24:48, Hechos 7:60, Mateo 10:6. A la luz de su aparente retraso,
los falsos maestros de los días postreros, ¿verdad? Segunda de Pedro 2:1, ridiculizan la promesa profética sobre el advenimiento, o sea, sobre el regreso del Señor. Segunda de Pedro 1:19-21. Vamos a leer segunda de Pedro 1:19-21. Vamos a ver. Segunda de Pedro 1:19-21, que encontramos que dice, mire como dice aquí, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. O sea que tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es? La palabra que tenemos aquí, la Biblia. Más segura. Olvídense de que digan que si le quitaron, que la palabra. Si usted cree en Dios, si usted cree en el Señor, crea en su palabra. Y la palabra está aquí. Y no necesitamos más nada. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacer bien en estar atento, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esta palabra, mi querido, mire, esta palabra es tan segura como una luz cuando usted está caminando en lo oscuro que la prende. Usted sabe que está mirando esta palabra y yo creo en ella. Dice, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra claramente. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entendiendo esto, ninguna profecía es de interpretación privada. Todo lo que el Señor quiere y quiso que usted y yo supiéramos, lo tenemos aquí en la palabra. Lo tenemos aquí. No debemos de llevarnos de nadie que venga a decirnos que Dios le dijo. Porque tenemos, y yo repito, también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Lo que Dios quiere que yo sepa, lo tenemos, lo tengo aquí en la palabra, usted lo tiene en la palabra. Dios a mí no me va a revelar nada, nada me va a decir que se lo diga a usted. Y sí me revela, pero me revela en la palabra, le revela a usted en la palabra. Tenemos dice aquí claramente, la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atento. Debemos de estar atentos a la palabra. Cuando habla de los padres, es una referencia a los patriarcas del Antiguo Testamento o a los creyentes de la primera generación de cristianos. Seguimos leyendo aquí, segunda de Pedro 3, vamos a ver, continuamos. El verso 5 dice, por esto ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste. Esta gente, mi querido, dice Pedro, no quieren darse cuenta que hace mucho tiempo, Dios creó los cielos y la tierra, y de que con solo una orden separó la tierra y los mares. Génesis 1, 6, 9, Hebreo 11, 3, Salmo 24, 2, Colosenses 1, 17. Dice el 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Además, Dios usó el agua del diluvio para destruir al mundo de esa época. Génesis 7, 21 y 22. Dice el verso 7, pero, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea, pero con ese mismo poder ha dado la orden de que en el momento indicado los cielos y la tierra que ahora existen sean destruidos con fuego. Serán quemados el día en que Dios juzgue a todo y destruya a los que hacen mal. Segunda de Tesalonicenses 1:7, Primera de Corintios 3:13. Dice el verso 8, mas, oh amados, dice Pedro, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día.
Realmente, además, hermanos míos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Salmo 94. ¿Por qué? Porque Cristo viene y nunca viene, lo que hacían en aquel tiempo, y que siempre que viene y nunca nada, que no viene, que no viene nada, que esto. Es que el tiempo suyo y el tiempo de Dios no es el mismo. El tiempo mío y el tiempo de Dios no es el mismo. Y lo que nosotros vemos lejos está ahí mismo. Cristo viene ahora. Él sabrá cuándo. O no, el Padre sabe cuándo. Ahora, yo a veces me pongo a preguntar, que yo veo que antes el tiempo duraba, wow, una eternidad. Para uno operar un año, cuando se iba ese año, yo decía en enero, wow, tanto que hay que esperar para que venga otra vez Nochebuena. Yo cuando muchacho, ¿y Nochebuena para qué? Para comer. Un muchacho al fin, tradiciones, muchacho al fin. Pero hoy en día, diciembre pasa y pam, pam, en cualquier momento ya estamos a mitad de año. ¿Entonces, fijado? Que están pasando rápido los días. Para Dios, dice el verso 7, dice el verso 7, el verso 8, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Yo a veces pienso, pero si para mí están pasando rápido los días, imagínense Dios, que para él un año es como, dígame usted. Entonces, realmente, mi querido, nosotros tenemos que saber que debemos de prepararnos, de buscar del Señor, porque el tiempo se acerca. Y usted dirá, viene con lo mismo que siempre dicen, que se acerca y no viene. Él viene. Ahora bien, tenemos que estar claro que el tiempo mío no es el tiempo de él. Ahora, usted está preparado para cuando Cristo venga. Estoy yo preparado para cuando el Señor venga. Porque si no estamos preparados, ¿para dónde vamos a ir cuando Él venga? Si nosotros no estamos preparados. O sea, la perspectiva, o sea, el punto de vista divina del paso del tiempo responde a la crítica escéptica de los versos 3 y 4. La tardanza en la venida del Señor constituye una reacción humana ante el cálculo divino del tiempo. Esto es profundo lo que yo le estoy diciendo. Y yo se lo voy a repetir. El punto de vista divino, el punto de vista divino del paso del tiempo responde a la crítica escéptica de los versos 3 y 4, porque el 3 dice, sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores andando según su propia concupiscencia. Andan burladores, andando de acuerdo a su propia concupiscencia, ¿verdad? Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venimiento? Preguntando, diciendo como burlándose, Cristo, van a estar Cristo que no viene, y haciendo cosas que no deberían. Y de eso debemos nosotros cuidarnos. Dice el verso 9, ya para terminar, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Hebreos 10:37, Isaías 30:18, Primera de Pedro 3:20, Romanos 2:4. Mi querido, mi querida, y aquí yo quiero explicar algo. No es que Dios sea lento para cumplir su promesa, porque Él dice que viene. No es que Él sea lento. No, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con nosotros, porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos volvamos a obedecerle. Que era lo que Pedro le decía aquí a estos hermanos. No es que Dios sea lento, mi querido. No es que Él no viene. Cuidado con eso. No es que no viene a cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con nosotros, porque Él no quiere que ninguno muera, sino que todos volvamos a obedecerle. Primera de Pedro 3:20, Romanos 2:4. Dice Primera de Pedro 3:20, mire aquí, perdón, Primera de Pedro 3:20, vamos a ver qué dice. 3:20 de Primera de Pedro dice,
Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Mire, Noé vivía predicándole a la persona: vengan a Cristo, busquen de Dios, arrepiéntanse. Nadie vino. Cuando llegó el día, ¿cuánta gente se salvaron? Poca. ¿Por qué? Porque nadie creyó, porque nadie obedeció al Señor. Hoy en día puede pasarnos lo mismo a nosotros. No es que Dios sea lento, Él está esperando, pero cuando llegue, el que no esté, se va, no se va. Entonces, una explicación adecuada de que aún no se haya consumado, el verso 3 y 4, el regreso de Cristo reside en el carácter misericordioso de Dios. Eso es lo que pasa, en el carácter misericordioso de Dios. La maldad humana reclama acción inmediata. Dios contiene su justa ira y retarda el día del juicio. Mi querido, mi querida, vamos a dejarlo ahí por el día de hoy. Y usted tiene los apuntes que hemos dado aquí. Y es bueno explicar o decir que la devoción hacia Jesús suple lo que necesitamos para alcanzar la piedad. Y una ferviente devoción nace de la irrenunciable entrega a la palabra de Dios. Tenemos que entregar la palabra de Dios, tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que obedecer la palabra de Dios, que es la única fuente del pensamiento cristiano. Cualquier otra fuente que se utilice a la larga puede contaminar la mente del creyente. Lo que usted y yo necesitamos para la salvación está aquí. Usted y yo no necesitamos más nada. Aquí está todo. El Señor no retarda su promesa, nos está llamando. Tenemos nosotros el libre albedrío de venir a Él o no venir. ¿Verdad? Pero aquí claramente dice de que Él quiere que nosotros pues nos adentremos en la palabra, en la doctrina de los apóstoles y que hagamos su voluntad. Gracias por su sintonía. Venimos después con el verso 10, el día del Señor. Vamos a hablar de eso. Y no, cuando hablamos del día del Señor, nos vamos a referir de cuando Él venga, no el día de ir a la congregación, que es el primer día de la semana. Vamos a hablar, ¿verdad?, realmente de cómo el Señor va a venir a buscar su pueblo. Gracias por su sintonía. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.